y me gusta cada... Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale, ¿cómo estamos? ¿Con frío? Bueno, decirte sí sería exagerado porque en realidad no, acá no hace frío, pero sí está fresco. Me pregunto si el viento ayer te encontró afuera o adentro. Tú sabés que justo llegando agarré un poquito de viento, pero como para decir, qué ventoso. Prendí la televisión y me pensé que era otra ciudad, no podía ser la misma. Exacto. Acá vino, en el centro llegó muy de golpe. Exacto, es verdad, sí, de un momento para el otro se instaló con mucha Sí. fuerza. Apenas había lloviznita cuando yo llegué a casa y minutos después ya era un... Más que nada el viento, ¿no? El viento fue muy impactante en todo el sur del país. Juan Raúl, contaba más temprano, anunciando tu presencia acá en el 98.7, bueno, que hay un manojo lindo de temas. Primero, lo que ya anticipaste la semana pasada a propósito de la presidencia del BID. Bueno, el peregrinaje a propósito de las elecciones en los Estados Unidos, atravesado, entre otros asuntos, por la pandemia. Bueno, el ya confirmadísimo, desde el punto de vista periodístico, cambio en la Cancillería. Se viene Bustillo, el embajador en España. Lo conoces bien a Bustillo, ¿verdad? Sí, claro, fue jefe de mi secretaría cuando fui embajador en Argentina. Pero creo que se impone también hablar de la cumbre del Mercosur, justamente fecha que está, según algunos trascendidos periodísticos, marcado como una vez que pase esta cumbre se iría el canciller Talvi. Lo cierto es que se viene una cumbre del Mercosur y regresa la presidencia pro tempore a nuestro país, ¿no? Exactamente. Bueno, tú los has enumerado bien, son una cantidad de temas, todos ellos importantes, todos ellos opinables, otros no, otros se imponen por sí solos, pero la concurrencia de todos los temas en un mismo momento nos obliga a mirar un poco el común denominador, es decir, ¿qué puede tener de bueno y de malo que todo esto ocurra al mismo tiempo? Efectivamente, en realidad la cumbre del Mercosur ya empezó. Lo que pasa que como no es presencial, empezó antes de ayer, el 29. Como no es presencial, porque la pandemia ha generado esta innovación increíble desde mi punto de vista, de una cumbre con todas las reuniones preparatorias, grupos técnicos, luego directores generales, directores de temas en particular de las diversas cancillerías, luego los cancilleres. Mañana sería, desde el punto de vista formal, la reunión cumbre de presidentes del Mercosur, pero se van a ver la cara a través de una pantalla. Exacto. ¿No? Sí, sin Eso, antecedentes esto, ¿no? A mí no tiene antecedentes. A mí me ha llamado la atención que estamos tan acostumbrados a los hechos presenciales, llamémosle en el lenguaje nuevo la vieja normalidad, que prácticamente la cumbre del Mercosur está pasando en los medios de difusión casi que desapercibida. En los noticieros de televisión de anoche no se dijo nada. Y bueno, es una cosa muy importante, sobre todo porque aunque es rutinario y estatutario, la presidencia pro tempore del Mercosur, por eso se llama pro tempore, es rotativa cada 6 meses. Un país por orden alfabético, Uruguay fue el último en presidirla, y siempre nos precede Paraguay y nos sucede Argentina. Uh-huh. Ahora, es justo en medio de eso que se anuncia el cambio de canciller. Uno puede preguntarse entonces cómo pesa o cómo incide Uruguay en la cumbre misma. Yo creo que el canciller, esto es una opinión personal, Ale, y dicha con mucho respeto, tanto hacia el canciller Talvi, que fue mi profesor de economía, como del sucesor Bustillo, a quien conozco hace muchos años, pero del embajador Bustillo, pero me pregunto si no hubiera sido mejor anunciar el cambio de canciller, o por lo menos la salida del canciller Talvi, más sobre la fecha de la salida misma. Es decir, en las relaciones internacionales no todo es economía y comercio, no todo es diplomacia, sino que hay mucho de credibilidad, confianza,
peloteo de temas a largo plazo, sobre todo ahora con la pandemia, y en ese caso uno se pregunta, bueno, ¿era creíble la voz de alguien que ya había anunciado que se iba? En segundo lugar, el canciller anuncia su partida, o mejor dicho, se concreta la partida del canciller pocos días después que anuncia lo que él llama una nueva diplomacia. A mí, en general, pero eso es muy opinable también, no me gusta lo fundacional, ¿no? Es decir, me gusta que las cosas se mejoren, que las cosas cambien. Entiendo, a veces lo puedo compartir, otras veces no, que el contenido pueda ser mejor o peor de cada propuesta política en cualquiera de las áreas, incluyendo las relaciones internacionales, pero lo que tiene carácter de fundacional, bueno, a partir de ahora las relaciones internacionales son otras. La nueva diplomacia, ya el nombre me rechina un poco, pero bueno, en todo caso, también es muy discutible la nueva diplomacia que anunció el canciller Talvi, que reposa en el hecho de que los embajadores, esto es muy taquillero, es muy difícil de decir, yo tengo un matiz con esto, los embajadores sean agentes comerciales del país. Es verdad, es muy taquillero, sí. Es muy vieja esta discusión, pero a nivel popular, anunciado así, suena bueno, que vayan a menos recepciones, que menos frivolidad, sí, menos incluso se decía explícitamente, menos cancillería, menos diplomacia de cóctel, ¿no? Menos diplomacia de cóctel. En realidad, yo creo que los cancilleres no tienen que ser, voy a decir algo muy polémico, los embajadores, perdón, no tienen que ser agentes de comercio internacional. En primer lugar, no tienen competencia para hacerlo. La política comercial y la Dirección de Comercio Exterior y los funcionarios acreditados diplomáticamente como agregados comerciales no dependen de Cancillería. La Cancillería no tiene competencia en este tema. La Dirección de Comercio Exterior, es raro y es fácil que la gente se confunda, funciona físicamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero depende del Ministerio de Economía y Finanzas. La Dirección de Comercio Exterior no es una dependencia de la Cancillería. Quiere decir que mal puede la nueva diplomacia reposar en el comercio exterior cuando no es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que lo maneje. Si hay que modificar eso o no, probablemente sí, pero en todo caso hoy por hoy es así. Lo que es cierto es que no me gusta la imagen a mí, pero reconozco que esto no solo es discutible, sino que estoy seguro que haces una encuesta telefónica y pierdo. Suena muy taquillero, como decíamos recién, pero a mí me parece que los embajadores tienen que hacer diplomacia. Cuando la diplomacia es frívola y se agota en el cóctel y la copita para el brindis, pierde popularidad, pierde prestigio, pero los acuerdos comerciales, los entendimientos regionales, la postura común ante los grandes países para los países pequeños como el nuestro, todo eso tiene una importancia muy grande que luego afecta. El canciller Iglesias en su momento, o cuando era canciller Enrique Iglesias, lo definía muy bien, decía, vender productos del Uruguay es competencia de, primero que nada, de los empresarios con el apoyo y el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que tiene que hacer, decía Iglesias, el Ministerio de Relaciones Exteriores son las pistas de aterrizaje para los exportadores y los importadores uruguayos, que es una cosa distinta. Sí, sí. Es generar el marco jurídico, los acuerdos, los entendimientos binacionales para que el comercio se negocie en las mejores condiciones posibles. Pero luego, la negociación comercial no es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, repito, se puede cambiar, pero si ni siquiera la dirección que en sus oficinas funciona, los agregados comerciales que están acreditados en el exterior con rango diplomático son funcionarios del Ministerio de Economía, no de Relaciones
Muy poca gente sabe esto. Entonces, con el enorme respeto que le tengo, cuando el canciller Talvi dice la nueva diplomacia es la diplomacia comercial, económica y de exportación, a mí me suena una campanita que dice acá hay algo que no funciona muy bien. Pero más allá de eso, que es discutible, yo me pregunto, ¿y es conveniente cuando está a punto de... será un problema de días o de horas? No se sabe porque no se ha anunciado. Pero ya es un hecho que va a asumir el nuevo canciller. ¿Será el momento oportuno para que Uruguay asuma en ese momento, en esos mismos días, no semanas, en esos mismos días, la presidencia pro tempore del Mercosur? ¿Será bueno que hayan definiciones tan de fondo como, por ejemplo, apoyar a un ciudadano americano, lo que está fuera de algo más de la tradición? Como dice, en esto yo estoy de acuerdo con él, el expresidente Sanguinetti, hay un acuerdo no escrito. Yo me atrevería a decir que hay algo más que un acuerdo no escrito, pero todos los expresidentes constitucionales de América Latina, bueno, varios de ellos, Santos, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, el presidente Ricardo Lagos de Chile, en fin, varios presidentes, el expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, todos ellos han firmado una carta diciendo cuidado, estamos entrando en un terreno peligroso. Entonces yo digo, esa decisión, ¿no sería bueno que Uruguay, con un expresidente en contra y con el canciller actual en contra? Porque Talvi también ha manifestado que no comparte el criterio de votar un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo de ciudadanía norteamericana. ¿Fue buena cosa entonces anunciarlo cuando ya el canciller nuevo llega y las grandes definiciones están tomadas? Sobre esta reunión del Mercosur, Alejandro, yo también pienso, en el fondo, qué suerte que no es presencial. Porque qué situación incómoda para Uruguay ir a una reunión de presidentes a asumir la representación de un bloque cuando uno de los países fundadores del bloque, sí, en el Mercosur además el carácter de fundador da un estatus jurídico especial. Uno de los países fundadores del bloque tiene un candidato para la presidencia del BID. Gustavo Vélez es argentino, el candidato latinoamericano es argentino. Y en Estados Unidos, bueno, el presidente Trump no está pasando su mejor momento, incluso internamente, hasta en filas de su propio partido se le está cuestionando, por lo que uno puede llegar a pensar, sin ser muy pícaro, que la candidatura a la presidencia del BID es una movida interna y no un tema pensado en el largo plazo de el organismo multilateral de financiación más importante para América Latina, el único que puede prestar al sector privado, los pequeños y medianos empresarios sin pasar por los estados, y por lo tanto una herramienta muy importante cuando ojalá muy pronto podamos pensar que el susto de la pandemia pasó y que ya tenemos que empezar a ponerle pequeñas muletas, es decir, instrumentos de recuperación prescindibles en el mediano y largo plazo para reactivar la economía, sobre todo en los sectores más sumergidos. Este es un poco el panorama que yo veo de exceso de temas que en estos días se alinearon los astros de tal manera que se dan todos en el nombramiento del nuevo canciller. Había distintos puntos de vista en la coalición, pero yo supongo que la larga reunión del senador Abreu con el presidente en la torre ejecutiva fue para tratar este tema, pero Bustillo es, por un lado, un funcionario de carrera, con una trayectoria muy sólida, fue embajador en Argentina, fue embajador en España 2 periodos consecutivos, fue jefe de gabinete del ex canciller Almagro, tiene mucha experiencia en el aparato interno, en el funcionamiento interno de
de la Cancillería. Juan, pero al es mismo además, tiempo, corregime si estoy equivocado, es amigo, pero amigo incluso personal del presidente de Argentina, ¿no? bueno, yo iba a hablar de buen relacionamiento que tiene internamente, es muy amigo del actual presidente de la República y tiene una relación muy especial por algunas cosas que hacen al desempeño de su cargo con el expresidente Vázquez del Uruguay. Pero bueno, me iba a olvidar de este detalle que tú señalás. A él le tocó actuar como embajador en Argentina durante el periodo en que Alberto Fernández era jefe de gabinete. Así es. Y bueno, él tiene un estilo personal, además, muy de que las relaciones y las negociaciones, etcétera, pasen por un relacionamiento personal especial, a tal punto que siendo presidente electo Alberto Fernández, cuando fue de viaje a España, no se quedó en la embajada argentina, sino en la residencia del propio Bustillo. Sí, eso es elocuente, ¿no? Es muy elocuente y yo creo que de repente es una buena cosa porque, sin abrir opinión sobre un tema que no me corresponde, lo que sí es cierto es que con Argentina estamos muy complicados. Es decir, entonces que haya un presidente que se relacione bien con el presidente argentino, bueno, bienvenido. Con Argentina tenemos que cada vez que ha habido un conflicto en la interna del Mercosur, hemos apostado a Bolsonaro y no a Brasil y no a Argentina. Yo señalaba el otro día, creo que en la columna, con Argentina cerramos la frontera cuando llegaron a los 450 contagios. Con Brasil esperamos a 25.000 contagios. Yo sé que tenemos ciudades en común, frontera terrestre, que es más difícil, pero es una diferencia muy grande. No, incluso 400. No tendría por qué hacerlo, pero me sumo al espíritu de tu mirada. Hay incluso un relato que es absolutamente equivocado a propósito de, entre comillas, lo bien que está Uruguay, a pesar de lo, entre comillas, lo mal que están nuestros grandes y poderosos vecinos. Y yo hago la salvedad. Argentina está peor que Uruguay, es cierto, en particular la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero Brasil está 10 veces peor que Argentina. La idea de generar que están igual de mal nuestros vecinos, con relación a la emergencia sanitaria estoy hablando, es objetivamente equivocada, no tiene asidero en la realidad. Brasil solamente tiene por encima en las cifras negativas a Estados Unidos. Es el segundo país per cápita con casos de contagio y con un porcentaje de muertos dentro de aquel porcentaje de contagiados. Quiere decir que suena raro que se haya demorado tanto, pero bueno, son muchos los temas. Bueno, a contrario censo, yo puedo en esto de repente estar más de acuerdo con la posición argentina que la de Uruguay, pero en todo caso, objetivamente, Uruguay también tuvo un candidato. Es cierto que fue proclamado inicialmente por Donald Trump y que inicialmente no tuvo el apoyo del Uruguay, pero luego vino el cambio de gobierno y Almagro fue auspiciado la candidatura de Almagro como secretario general de la OEA y Argentina votó en contra y Uruguay a favor. Ahora Gustavo Vélez es candidato argentino a la presidencia de BID y Uruguay vota en contra, Argentina obviamente va a votar a favor. Entonces las relaciones con Argentina no parecen, objetivamente hablando, estar pasando su mejor momento. Yo me quedo tranquilo que sea un presidente que un canciller que levanta el teléfono y puede hablar con el presidente argentino. Sí, ahora que estoy escuchándote, corregime si me estoy equivocando, pero en realidad la calle Pou y Alberto aún no se han visto, ¿no? No, en realidad cuando se vieron, eso es muy elocuente, es episódico, pero no deja de tener su simbolismo. La única vez que se vieron presencialmente, digámosle así, el otro día hubo una teleconferencia donde estuvieron ambos, entre varios jefes de Estado,
ahora va a ser la cumbre del Mercosur, dentro de 6 meses le va a tener que entregar la presidencia pro tempore Lacalle a Alberto Fernández. No sabemos si en ese momento seguirán siendo por Zoom o presenciales, pero lo cierto es que la única vez que se vieron personalmente fueron cuando el doctor Tabaré Vázquez lo invitó al doctor Lacalle a acompañarlo a la asunción de mando de Alberto Fernández. Uno como presidente de la República, el otro como presidente electo. Exacto. Bueno, mi querido Juan, en definitiva, ¿vos pensás que hay un nuevo tiempo para el Mercosur? Digo, atravesado de las lógicas políticas internas, pero también las necesidades regionales, ¿no? Tengo la sensación que el Mercosur no recibe buena nota, por decirlo así, ni por derecha ni por izquierda. ¿Hay una posibilidad que se transforme en algo bueno para utilizar la terminología de moda que nos ha impuesto la pandemia? Está en el CTI, ¿no? Ahora, hubo muchos enfermos en el CTI que se recuperaron de la pandemia. Perfecto. Bueno, esperemos que el Mercosur también. Ahora, es muy difícil imaginarse en su historia un momento peor. Repito, Argentina tiene un candidato que tiene el auspicio de varios países latinoamericanos importantes y que en el Mercosur Brasil y Uruguay no acompañan. Brasil por la rivalidad tremenda que hay entre Bolsonaro y Fernández. Y Uruguay, bueno, yo en lo personal creo que es un error. Pero además apoyaron a un candidato a Estados Unidos que en realidad la carta del BID no permite que haya un candidato americano. Además generando un problema interno, porque no está de acuerdo el canciller actual, no está de acuerdo el expresidente Sanguinetti, que en algún momento en la jerga política interna se le hablaba como el administrador de la coalición, ¿no? Entonces, a eso se le suma que Argentina no participa de las negociaciones de acuerdos de libre comercio que está llevando adelante el Mercosur con terceros países. El caso, el más importante de estos acuerdos con Corea del Sur, pero son 7 acuerdos que se están negociando en el exterior, en los cuales Argentina no participa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿existe el Mercosur en términos reales? Es muy dudoso. No deja, repito, de llamarme la atención que que esta cumbre, yo sé que no es presencial, pero prácticamente no ha estado en las noticias, y no será por falta de tiempo, porque un tema que está muy fuera de la competencia de esta columna, pero es bueno comentarlo, Alejandro. A mí me sorprende la cantidad, el porcentaje de tiempo de transmisión que insumen los noticieros en Uruguay. Los noticieros de la noche empiezan a las 6:30 y terminan 9:30, 10 de la noche. Y cada noticia varias veces y se pide y se repite. Bueno, y sin embargo, en esa ausencia de noticias y exceso de tiempo, yo no escuché ningún comentario, ni bueno, ni malo, ni a favor, ni en contra. Es más, el canciller actual da una conferencia de prensa y lo que anuncia es una nueva diplomacia cuando le quedan 3 o 4 días, no sé cuántos serán, de canciller, y no anuncia que en este momento, hoy, mientras que nosotros estamos hablando, él está en reunión de cancilleres del Mercosur. Entonces no le veo muy buena nota al... Otra cosa que es bueno señalar es que yo no sé cómo se está pensando el relacionamiento o la incidencia de la OEA en Uruguay. En general, desde que fue reelecto Almagro, uno ha visto una caída del protagonismo de la OEA en los acontecimientos internacionales, ¿no? Antes la OEA generaba una noticia de titulares por semana. Ahora no está activa en los acontecimientos, probablemente porque la pandemia ha desplazado otros temas, y la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo nacieron dentro de la OEA, pero luego se independizaron de la OEA y ya no tienen ningún vínculo formal. Pero también entonces hay que destacar que
durante 2 años y medio, el canciller Bustillo, el futuro canciller Bustillo, fue jefe de gabinete de Almagro, con quien mantiene una relación muy buena, y familiares de él en la Secretaría de Almagro, en fin, tienen una relación de amistad. En el libro que sacó Almagro con su biografía, tiene una referencia especial y directa a su relacionamiento personal con Bustillo. Bien. No sé cuánto va a importar eso, porque dependerá mucho de cuánto incida la OEA en los acontecimientos en los próximos 2 o 3 años, que van a ser años muy especiales, porque yo no sé cuánto dura la pandemia, pero esperemos que 2 o 3 años no. Entonces los próximos años van a ser los años post-pandémicos, donde van a incidir los organismos internacionales que puedan tener que ver con la recuperación de las economías averiadas por la crisis sanitaria. Hay una tesis muy interesante de la Universidad de American University, que recoge un artículo, yo sé que tú lo bichás de vez en cuando, del Financial Times, donde habla que el fin de la pandemia va a ser el fin también de los organismos multilaterales. Uh-huh. Bueno, la OEA es un organismo multilateral, pero veremos si eso es así o es la especulación de un grupo de académicos. Juan, querido, te mando un abrazo grande y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo muy grande, Alejandro. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.